En la sección anterior vimos que tanto el valor presente neto como la tasa interna de rendimiento requieren para su estimación de una tasa de descuento. Pues bien, en esta sección veremos en detalle cómo estimar esa tasa de descuento. Uno de los aspectos más importantes de la evaluación financiera de proyectos es la selección de una tasa de descuento adecuada, es decir, la tasa de interés que se usa para descontar los flujos de efectivo. A esta tasa se le suele llamar tasa de rendimiento mínima atractiva, o TREMA. Los principales determinantes de la TREMA son los costos de capital de las fuentes de financiamiento usadas en el proyecto, por lo que es necesario identificarlas plenamente. Entre las fuentes más comunes de financiamiento para las empresas se encuentran las siguientes: anticipos de efectivo, típicos en la industria de la construcción, préstamos bancarios de corto y largo plazo, préstamos para los cuales se usa el inventario como garantía, préstamos que utilizan cuentas por cobrar como garantía, emisión de bonos de deuda, emisión de acciones preferenciales, emisión de acciones comunes y retención de utilidades. Otro factor de suma relevancia en la selección de la TREMA es el tipo de flujos de efectivo que se estén usando para el proyecto en cuestión, es decir, tradicionales o netos al accionista. Veremos primero el cálculo de la TREMA para los flujos tradicionales. Recordaremos que los flujos tradicionales no consideran el financiamiento externo en forma explícita, por lo que éste tendrá que tomarse en cuenta a través de la tasa de descuento. Es decir, si el proyecto efectivamente está recurriendo a un financiamiento externo, no podemos ignorarlo totalmente. Dado que los flujos tradicionales no lo toman en cuenta, habrá que tomarlo en cuenta de otra manera, y esa otra manera es la tasa de descuento. En general, el valor de la TREMA será un promedio de los costos de las fuentes de financiamiento, ponderados de acuerdo a su participación porcentual en el proyecto, razón por la que se le llama promedio ponderado del costo de capital. El promedio ponderado del costo de capital, que abreviaremos PPCC o WACC por sus iniciales en inglés, se calcula con la siguiente fórmula. Llamamos K minúscula a ese promedio ponderado del costo de capital que estamos tratando de estimar y observamos que está formado por dos términos, dos sumatorias. La primera sumatoria agrupa los diferentes tipos de deuda y la segunda los diferentes tipos de capital accionario. En ambos casos multiplicamos los montos de deuda o de capital accionario por las correspondientes tasas de interés. Y todo el numerador va dividido entre el total del capital utilizado, V mayúscula. El dividir entre el total del capital utilizado permite obtener ese ponderador, ese promedio ponderado que estamos buscando. Si de acuerdo a las leyes del país los intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos, la ecuación anterior tendría que modificarse de la siguiente manera. Observen en primer lugar que esta es una versión simplificada de la ecuación anterior, en el sentido de que no aparecen sumatorias, pues estamos considerando un solo tipo de deuda, B, y un solo tipo de capital accionario, S. El término adicional que es relevante en esta ecuación es el término entre paréntesis, 1 menos T sub M, es decir, 1 menos la tasa impositiva. Puesto que este término será siempre menor que 1, resulta que el efecto de tomar en cuenta la deducibilidad de impuestos es una reducción en el valor del promedio ponderado del costo de capital.
El cálculo de la trema con flujos netos al accionista es ligeramente diferente. En este caso, puesto que los flujos netos al accionista ya incluyen todas las formas de financiamiento externo o de deuda, la tasa de descuento debe representar exclusivamente el costo del capital accionario. Así, si decidiéramos usar flujos netos al accionista para evaluar nuestro proyecto, la tasa de descuento sería I sub B, el costo del capital accionario. Ahora bien, el costo de este capital accionario I sub B es un estimado del costo de oportunidad que corresponde a las expectativas de los accionistas sobre los dividendos o la apreciación del valor de la empresa que se obtendrá en el largo plazo. La estimación de este valor, su estimación detallada en todo caso, está fuera del alcance de este curso. Para ejemplificar lo que acabamos de explicar, usaremos el ejemplo de la sección 5 sobre flujos de efectivo. Calcularemos primero el promedio ponderado del costo de capital y posteriormente obtendremos los indicadores de rentabilidad, valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación de la inversión para flujos tradicionales y netos al accionista. Recordemos que la inversión total requerida para el proyecto es de 11.503.000, de los cuales 9.778.000 son aportados por los socios y 1.725.000 son financiamiento externo a una tasa anual del 12%. El costo de oportunidad del capital accionario, I sub B, se estimó en 15.75%. Aplicando estos valores a la fórmula recién vista de promedio ponderado del costo de capital, observamos que este es igual a 14.56%. Esta lámina nos ayudará a entender mejor el cálculo que acabamos de hacer. Para calcular el promedio ponderado del costo de capital, multiplicamos la tasa anual de interés sobre préstamos por 1 menos la tasa impositiva. De esta manera obtenemos la tasa anual de interés sobre préstamos neta de impuestos. Esta cantidad la multiplicamos por el financiamiento externo y el producto resultante lo dividimos entre la inversión total. Este término lo sumamos a la tasa de interés anual sobre capital accionario multiplicada por el monto aportado por los socios y dividida entre la inversión total. Esta suma nos da finalmente el promedio ponderado del costo de capital, que en este caso es de 14.56%. Podemos ahora calcular los indicadores de rentabilidad para los flujos de efectivo tradicionales del ejemplo de la sección 5. Obtenemos el BPN descontando esos flujos a la tasa de 14.56% que acabamos de obtener. Así llegamos a un BPN de 5.749.534. Este es un valor claramente superior a cero, por lo cual deducimos que el proyecto es rentable. Enseguida obtenemos la tasa interna de rendimiento apoyándonos en Excel. Usamos la función TIR o IRR dependiendo de que tengamos la versión en español o en inglés de Excel. Así obtenemos la TIR de 27% que tenemos que comparar con el promedio ponderado del costo de capital de 14.56. La diferencia es claramente en favor de la TIR, por lo cual sabemos que el proyecto es rentable. Observamos que hay congruencia entre la conclusión a la que llegamos usando valor presente neto y a la que llegamos usando la TIR. Este siempre será el caso. Finalmente obtenemos el periodo de recuperación de la inversión,
que es de 2.76 años. Claramente, para obtener este periodo de recuperación de la inversión, no es necesario utilizar el promedio ponderado del costo de capital. Que este valor 2.76 años sea bueno o no dependerá del que haya fijado la administración o los inversionistas de la empresa. Explicaremos en detalle el procedimiento para calcular el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Los flujos de efectivo en este proyecto inician en el año 1 y continúan hasta el año 8. En el año 0, que se refiere al momento actual en el cual evaluamos el proyecto, no hay flujo de efectivo. La fórmula del BPN establece que obtengamos el valor presente de cada uno de los flujos del proyecto. Así, por ejemplo, el valor presente del flujo en el año 4 se obtiene dividiendo el valor de ese flujo, 4.593, entre 1 más la tasa de descuento, que en este caso es el promedio ponderado del costo de capital, con valor 14.56%, y todo el denominador elevado a la potencia correspondiente al número del período, 4 para este caso. De manera similar para todos los flujos después de impuestos. Finalmente sumamos todos los flujos descontados para obtener el valor presente neto. Este valor es de 5.749.53. La TIR se obtiene con la función de Excel usando como argumento todos los flujos de efectivo. Enseguida obtenemos los indicadores de rentabilidad para los flujos netos al accionista. El valor presente neto se obtiene descontando estos flujos al costo de oportunidad de los accionistas, que ya mencionamos es de 15.75%. El BPN que obtenemos es de 5.270.610. Este es también un valor muy superior a cero, por lo cual concluimos que el proyecto es rentable. Obtenemos la tasa interna de rendimiento usando la función correspondiente de Excel y obtenemos una TIR de 29%. También esta TIR de 29% es muy superior al costo de oportunidad de los accionistas de 15.75%. Deducimos entonces que el proyecto es rentable. Nuevamente observamos la coincidencia entre las conclusiones obtenidas con valor presente neto y las obtenidas con la TIR. Finalmente, el periodo de recuperación de la inversión para los flujos netos al accionista es de 2.70 años. La diferencia entre el promedio ponderado del costo de capital y el costo de oportunidad de los accionistas es de poco más de un punto porcentual. Dependiendo del caso, esta diferencia puede ser mucho mayor. Teóricamente, los dos BPN obtenidos deberían ser iguales, pues la diferencia entre los flujos de efectivo se compensa con diferentes tasas de descuento. Sin embargo, tratándose de modelos aproximados como este, el de flujos de efectivo descontados, los BPN difieren, aunque solo por un 8%. Finalmente, los valores de la TIR son de 27% y 29%. La diferencia entre cada TIR y su correspondiente trema es de 13% y 14% respectivamente.